Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos hoy y solo confiamos en que, a medida que nuevamente estudiamos las Escrituras, ustedes serán alimentados por ellas. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre tenemos que recordarles que somos solo un estudio bíblico informal. Agradecemos el hecho de que nos escriban y nos digan que parecen estar justo en la última fila, y eso es exactamente lo que nos gusta proyectar, que puede ser parte de nuestra audiencia en el estudio. Y otra cosa que muchos de ustedes comentan es que todos aquí tienen su propia Biblia y su propio cuaderno. Y estamos muy emocionados con eso porque muestra que no estamos aquí solo para ser entretenidos. Estamos aquí para estudiar, estamos aquí para aprender y volvernos hábiles en el uso de la palabra de Dios, porque después de todo, esa es la razón por la que el Señor nos ha dejado aquí, para que podamos compartir estas cosas con los demás, que probablemente nunca serían tocados por la palabra de Dios si no fuera por los creyentes en el mundo cotidiano. Así que está bien, vamos a prescindir de muchos anuncios esta vez. Dejaremos eso para el final del programa porque estoy recibiendo cartas todo el tiempo. Corten los anuncios. Queremos estudio bíblico. Escuchemos a nuestra audiencia. Vamos a entrar de lleno en el libro y los otros anuncios pueden venir al final del programa. Así que vamos a comenzar en 2 Tesalonicenses hoy y terminar el libro de Tesalonicenses. Y luego voy a tener una pequeña digresión para nuestro próximo programa de media hora. Así que cuando comencemos el próximo libro, la próxima serie de 12 programas, puedo empezar con 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Así que estoy tratando de cronometrarlo un poco para ese fin. Pero primero vamos a terminar 2 Tesalonicenses en esta media hora. Y nos detuvimos en el capítulo 3 y el versículo 4. Y así que vamos a continuar ahora con el versículo 5. 2 Tesalonicenses capítulo 3, comenzando en el versículo 5, donde recuerden que Pablo está escribiendo a estos creyentes en Tesalónica, que podrías decir había salido recientemente en cuestión de semanas o un mes o dos. Habían salido de un paganismo e idolatría abyectos. Y está animando a estos creyentes sobre realmente el pronto regreso de Cristo para el cuerpo de creyentes, porque quiere recordar, no fue hasta casi el final del ministerio de Pablo que comenzó a darse cuenta de que el Señor no iba a venir en su vida, cuando comienza a hablar sobre haber mantenido la fe y demás. Pero hasta el final del mundo, en estos primeros años, él estaba seguro de que el Señor todavía iba a regresar en su vida. Y así, estas 2 pequeñas cartas de Tesalonicenses realmente lo muestran. Él siempre está hablando de simplemente esperar hasta que el Señor venga, porque nunca olvides que estas personas estaban bajo una intensa persecución, no solo de las autoridades romanas, sino que también estaban bajo presión del elemento judío, que sentía que este cristianismo era solo una invasión, y había enseñanzas falsas sobre su antigua religión. Y así, estos creyentes de Tesalónica estaban bajo mucha presión, y en consecuencia, estas son las cosas que Pablo escribe. Y así que él dice en el versículo 5 que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios. Ahora detente y piensa en eso un momento. Si estás bajo mucha presión física y dolor, y tal vez perdiendo tu fuente de ingresos, lo cual, por supuesto, todavía sucede en muchas áreas del mundo, es bastante difícil hacerlo. Relegar eso con el amor de Dios, no es así. Eso casi parecería que es Dios castigándolos. Pero ves, toda la premisa de todo esto es que Dios nunca deja de amarnos. A pesar de que las presiones pueden aumentar y puede parecer que Dios está lejos de nosotros, Pablo quiere que sepamos que el amor de Dios siempre está con nosotros. Nunca nos deja, incluso bajo presión. Y así que voy a volver a Romanos por un momento. Y mira primero, antes de que incluso terminemos el versículo, a este amor de Dios.
Y creo que un capítulo donde podemos ver esto más claramente es en Romanos 5. Romanos 5. Y casi podemos pasar varios minutos justo aquí en este capítulo y luego miraremos un par de otros. Pero Romanos capítulo 5, y casi puedes empezar en el versículo 1. Y no recuerda ahora, Pablo siempre escribe al creyente. Él no escribe al mundo incrédulo, sino solo al Hijo de Dios. Y él dice en el versículo 1, por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso, por esta fe, nuestra creencia y confianza, a esta gracia en la que estamos, es decir, posicionalmente. Y luego llegas de nuevo al versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las decepciones de la vida, el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que el amor de Dios sigue estando con nosotros y nunca tenemos que temer que Él esté en contra de Dios. Sabes, cada vez que pienso en el amor de Dios no puedo evitarlo. No tenía la intención de hacer esto y probablemente me hará quedarme sin tiempo, pero regresa conmigo al Evangelio de Juan y el relato de Lázaro. En el Evangelio de Juan, el relato de Lázaro. Espero poder encontrarlo. Y la clave de todo ese escenario es cómo el Señor amaba a Lázaro y a su familia. Regresaré al capítulo 11. Estaba mirando demasiado hacia adelante. En el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y todos ustedes conocen la historia de Lázaro. Y cómo el Señor había estado fuera de la ciudad durante esos 3 o 4 días y recibe la noticia de que Lázaro ha muerto. ¿Está bien? Ahora bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, bajando al versículo 3, asumiendo que mi audiencia sabe la historia de Lázaro. Versículo 3, por lo tanto, su hermana le envió un mensaje diciendo, Señor, mira, a quien tú, ¿cuál es la palabra? Amas, ves, a él, a quien amas, está enfermo. Ahora bajemos al versículo 5. Ahora, Jesús, ¿cuál es la siguiente palabra? Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él tenía un amor por esas 3 personas que era tan evidente que todos lo sabían. Ahora llegas hasta el final de ese capítulo y él ha regresado a Betania y está a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y llegas al versículo 35 y la mayoría de la gente lo conoce como el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró por las circunstancias. Entonces, versículo 36, aquí está de nuevo. Entonces dijeron los judíos, mira, como él, que lo amaba, ¿no es eso hermoso? Aquí estaba justo. Aquí había 3 personas, probablemente, típicas, ponen la gente judía, ordinaria de esa época. Nada extra sobre ellos, y aún así todos entendían cómo Jesús amaba a Marta y a Lázaro. Nunca puedo olvidar ese capítulo cuando pienso en el amor de Cristo. Está bien, ahora, entonces regresemos a Romanos capítulo 5, cariño, de vuelta a Romanos capítulo 5, y luego llegas al versículo 8. Versículo 8, y este es el amor de Dios al que Pablo se refiere constantemente, incluso en la carta a los tesalonicenses. Pero Dios manifiesta su amor. Mira, todo este concepto del amor de Dios sigue surgiendo constantemente. Y así Dios manifiesta su amor hacia nosotros en que mientras aún éramos que pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y así, esto es algo que el mundo no puede entender, que Dios podría amar a sus peores enemigos. Y por supuesto eso se ejemplificó en la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Oh, cómo Pablo odiaba el nombre de Jesús de Nazaret religiosamente. Simplemente lo detestaba. Y no podía trabajar lo suficientemente duro o rápido para borrar cualquier recuerdo de ese Jesús de Nazaret. Y en lugar de desatar su ira sobre el hombre, Dios le mostró su amor y lo salvó por su gracia. Bueno, entonces te voy a llevar a Romanos capítulo 8. ¿Cuándo? De nuevo, aunque la palabra en sí misma puede no estar tan claramente mostrada, sin embargo, es tan evidente que es el amor de Dios el que nos sostiene, que nos protege y que es un consuelo constante en nuestra experiencia diaria. Está bien, vamos a Romanos 8 y bajamos al versículo 35, hasta el versículo 35. Versículos que normalmente escribo de inmediato a las personas cuando me cuestionan sobre mi postura en la seguridad eterna. Bueno, ¿sabes lo primero que siempre digo para la persona que es un verdadero creyente? Sí, está seguro. Mira lo que dicen estos versículos. Y todo se basa en el amor de Dios por nosotros, no solo mientras aún éramos pecadores, sino ahora incluso como creyentes. Entonces, en consecuencia, ¿quién nos separará de qué? El amor de Cristo es un amor tan vinculante que no hay forma de que nada pueda separarnos de Él. ¿Y cómo puede alguien separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahora mira, los tesalonicenses conocían todo eso, pero el amor de Cristo nunca los abandonó. Y ellos entendieron eso, porque por eso Pablo, y luego, el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él, que otra vez nos amó. Y este es todo el concepto de nuestra experiencia cristiana, es que Dios nos amó como pecadores, nos ama aún más como su sangre, niños. Y así Pablo podría continuar diciendo, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, nada puede separarnos de qué otra vez el amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ahora, eso es solo una muestra, ¿ves? Eso no son referencias agotadoras sobre el amor de Dios. Eso es solo una muestra. Pero esto es a lo que se refiere Pablo. Ahora, si regresan conmigo a 2 Tesalonicenses 3, y así él solo les está recordando a estos tesalonicenses, como nos recuerda a nosotros que, aunque podamos estar bajo presión, de la cual nosotros en América aún no sabemos nada. No sabemos lo que es estar bajo la presión de una persecución por ser creyentes. El día puede llegar, esperamos que no, pero todo es posible. Pero estos tesalonicenses sabían lo que era. Y así, él dice, dejen que sus corazones estén constantemente dirigidos a ese amor de Dios, que los salvó de la idolatría y los está manteniendo incluso a través de las presiones de la vida cotidiana. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente parte de ese mismo versículo, el versículo 5, en la paciencia esperando a Cristo. Ahora viene el concepto de Pablo de que el Señor vendrá de nuevo en cualquier momento, y él pensaba que sería en su vida. Ahora, por supuesto, durante 1900 años la iglesia ha estado en ese modo de espera. La iglesia a lo largo de los siglos ha estado esperando lo que llamamos el regreso inminente de Cristo. Ahora, por supuesto, estamos mucho más cerca de lo que estaban ellos hace 100 años. Estamos mucho más cerca de lo que estaban ellos hace 200 años, pero es ese mismo concepto que debemos estar esperando, con expectativa, el regreso de Cristo para llevarnos a sí mismo. Y así, él dice, no solo el amor de Dios, sino que dejen que ese amor los dirija a la paciente espera de Cristo. Muy bien, retrocedan unas páginas a 1 Tesalonicenses 1.
1 Tesalonicenses capítulo 1. Y recuerden, cuando comenzamos el estudio sobre las cartas a los tesalonicenses, estuve enfatizando constantemente que el apóstol solo pasó como 3 semanas con estos nuevos creyentes recién salidos del paganismo y escribió la carta probablemente dentro de 1 mes o 2 después de haberlos dejado. Creo que probablemente escribió dentro de 1 mes o 6 semanas después de haber ganado a estos tesalonicenses al Señor. Ahora mira lo que escribe entonces en Tesalonicenses 1, bajando al versículo 9, Tesalonicenses 1, versículo 9, donde él dice, ellos mismos, es decir, estos otros creyentes en otras partes de Grecia, ellos mismos muestran de nosotros qué tipo de entrada tuvimos hacia ustedes. En otras palabras, aceptaron al hombre y su mensaje. Sabes, estábamos mirando en nuestra clase anoche aquí en Oklahoma, en la historia de Israel, cuando los profetas venían a la nación y condenar de su pecado y su maldad. ¿Hicieron lo mismo que los paganos de Tesalónica? No. Se volvieron contra los profetas y mataron a uno tras otro. Y Jeremías, por supuesto, como siempre he señalado, los babilonios lo encontraron en una oscura mazmorras. ¿Por qué? Porque al pueblo judío no le gustaba el mensaje. Pero mira, estos paganos de Tesalónica no respondieron de esa manera. Cuando el apóstol Pablo llegó a su ciudad, tuvieron una recepción tremenda hacia el hombre y su mensaje. Y así él dice, ¿qué entrada tuvimos hacia ustedes? Y cómo se volvieron a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, tan pronto como se convirtieron en creyentes, ¿qué es lo que esperaban con ansias? El regreso de Cristo. Y entonces, ¿qué dice? Y ustedes sabían esperar a su Hijo desde el cielo, a quien resucitó de entre los muertos, incluso a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Ahora hay otra indicación de que Pablo enseña que los creyentes no entrarán en el período de tribulación, que es, por supuesto, la ira de Dios, y así hay este concepto constante, entonces, a lo largo de las epístolas de Pablo, que no solo debemos reconocer nuestra salvación, no solo nuestra posición en Cristo, y no que debemos sentarnos en alguna cima y esperar que las cosas sucedan, sino en el subconsciente. Creo que en el subconsciente deberíamos estar constantemente conscientes de que tal vez hoy el Señor vendrá, quizás mañana, y no tiene que llevarnos al punto en que dejemos de trabajar. Sabes, siempre he dicho a la gente aquí en Tulsa, hay cosas que supongo que deberíamos hacer y podríamos hacer y a veces lo posponemos ahora porque sentimos que estamos tan cerca de la venida del Señor. Recuerdo que hace 1 año aproximadamente un caballero llamó desde Pensilvania y él dijo, estaba a punto de plantar algunos manzanos y pensé, ¿por qué? ¿Cuál es el uso? Bueno, le dije que siguiera y los plantara. Dije, confiamos en que el Señor vendrá antes de que den fruto, aún no lo sabemos. Le dije, planta los árboles y la próxima generación esté aquí, no lo sabemos. Pero, sin embargo, todo el concepto de Pablo es que tan pronto como nos convertimos en creyentes, no solo lo servimos, como dice en el versículo 9, sino que tenemos esa expectativa de que Él vendrá en cualquier momento. Ahora, otro al que me gustaría referirme en esa misma luz es en Tito, la pequeña carta a Tito detrás de 1 y 2 Timoteo. Y luego llegamos al capítulo 2 de Tito. Y siempre me gusta comenzar en esta serie en el versículo 9. Tito, capítulo 2, bajando al versículo 9, pero el versículo 13. Va a ser nuestro versículo clave. Tito, capítulo 2. Versículo 9. Ahora la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. Ahora, no todos son creyentes, pero todos lo han escuchado. Ahora, esta gracia de Dios que nos ha salvado a quienes somos creyentes, nos está enseñando
mientras permanecemos aquí en el planeta, nos está enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, debemos vivir día a día, ahora, sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. ¿Ves? ¿Sabes? He usado la expresión tan a menudo. No debemos estar tan enfocados en el cielo que no seamos de utilidad en la tierra. Eso no es lo que Dios quiere. Pero por otro lado, debemos vivir piadosamente y con sobriedad en este mundo presente, donde quiera que estemos. Y luego el versículo 13. Esto es lo que debemos estar haciendo, junto con todo lo demás, junto con nuestro servicio, junto con nuestra ocupación, junto con nuestra profesión, sea lo que sea, debemos estar mirando. ¿Ves? Mirando por esa bendita esperanza, la gloriosa aparición del gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora, si buscas esa palabra griega para aparición, es la misma palabra griega que se usó para hablar de su primer advenimiento cuando vino a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo vino? ¿En algún reino espiritual invisible? No, vino en cuerpo, ¿ves? Y pues esa misma palabra griega que habla de su aparición va a ser una manifestación física y visible del Cristo. Y esto es lo que vamos a estar buscando. Y sabes, siempre estoy volviendo a los Hechos, capítulo 1, donde los ángeles le dijeron a Pedro, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha estado caminando contigo, que ha estado comiendo contigo, y mientras lo veían irse, este mismo Jesús vendrá de la misma manera, así como lo han visto irse. Está bien, así que ahora Pablo utiliza ese mismo concepto aquí en 2 Tesalonicenses. Ya vuelvo, cariño. De vuelta a 2 Tesalonicenses 3, que no solo debemos sumergirnos en el amor de Dios, dándonos cuenta de todo lo que hace por nosotros, sino que debemos estar constantemente esperando su regreso. Debemos estar listos en cualquier momento. Está bien, ahora en los pocos momentos que nos quedan voy a pasar a la última parte de este capítulo que parece un poco justo. Parece un poco extraño, supongo, para el lector casual. Pero vamos a ver que esta es una de las cosas que Pablo ha enseñado, incluso en las cartas a los Corintios. Está bien, versículo 6. Ahora él dice, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. En otras palabras, no se supone que simplemente lo ignoremos, nos riamos de ello y pensemos, oh vaya, alguien ya sabes, realmente está metiendo la pata. No, eso no es lo que se supone que debemos hacer. Debemos apartar seriamente nuestra comunión de esos tipos de creyentes. ¿Y está hablando de los creyentes ahora? Y así, él dice que te apartes de todo hermano, un creyente que ande desordenadamente y no conforme a la tradición o las cosas que Pablo había enseñado para que los creyentes las hicieran. Ahora, versículo 7, porque ustedes mismos saben cómo deben seguirnos. Está esa otra que Pablo dice, que debemos ser seguidores de Él, así como Él sigue a Cristo, porque después de todo, Él es humano. Él tiene las mismas preocupaciones, las mismas pasiones que nosotros. Y así, Él es a quien las Escrituras nos admonestan a seguir. O Él dice, ¿podemos seguirlo porque se comportó bien? No, desordenadamente, entre ustedes. En otras palabras, supongo que puedo volver a ponerlo en el rey Jacobo, donde dice, porque no nos comportamos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagar. Ahora, ¿no es asombroso? El apóstol Pablo era tan cuidadoso de nunca dejar que nadie lo acusara de aprovecharse de una situación o de vivir a costa de alguien. Y así, en lugar de aceptar una comida gratis o en lugar de aceptar un salario, como diríamos hoy, trabajó por su propio salario. Él se proveía a sí mismo. No es que
sea contrario a las Escrituras, porque Él lo enseña en las cartas pastorales que el siervo de Dios es digno de su salario. Y así, sí, los pastores tienen derecho a sus salarios y demás, pero el apóstol no lo haría, porque no quería que nadie dijera, ya que el cristianismo apenas estaba comenzando. Mira, no se necesitaría mucho para derribarlo. Y así, para que no hubiera ninguna oposición, usando algunas de las cosas que pensaban que no debería hacer, él dijo, no lo haré. Y así él nunca aceptaría nada, sin pagar. Él ni siquiera aceptaría una comida gratis, ¿ves? Y así él dice, nunca seremos una carga para ninguno de ustedes. Ahora el versículo 9, y él dice, y eso no es porque no tengamos el poder. Él lo hizo como siervo de Dios, como apóstol. Podría haberles exigido, él podría haber dicho, provean mis necesidades, pero nunca lo hizo, para que nadie pudiera acusarlo jamás de usar su cargo para su propio beneficio personal. Es un gran contraste con lo que vemos hoy, ¿no? Está bien, ahora entonces el versículo 10. Porque incluso cuando estuvimos con ustedes esas 2 o 3 semanas, esto les mandamos, que si alguno no quiere trabajar, tampoco debe comer. Es una afirmación bastante contundente, ¿no? Es una afirmación bastante contundente. Eso va en contra del socialismo y el comunismo, donde esas llamadas ideas políticas piensan que puedes quitarle a uno y dárselo a otro. Eso nunca ha sido un concepto bíblico. Pablo dijo, si no trabajas no deberías comer. Ahora, naturalmente no estaba hablando de aquellos que eran incapaces de trabajar. Ahora, vamos a ver cuando comencemos nuestro estudio de la carta a Timoteo, él hace disposiciones especiales para las viudas, porque en esa cultura no había forma de que una viuda pudiera obtener ingresos. Y así, las congregaciones locales fueron amonestadas por el apóstol a cuidar de las viudas o de aquellos que eran incapaces de proveer por sí mismos. Pero de lo que está hablando aquí son hombres sanos, que podrían estar ganándose la vida y proveyendo por sí mismos. Y él dice, si no quieren trabajar, entonces no deberían comer. Y estoy de acuerdo al 100%. 100%. Si alguien puede trabajar, creo que debería estar trabajando. Si no pueden trabajar, sí, entonces alguien tiene que proveer. Pero ahora pasa la página un poco, cariño, hacia Juan. Timoteo, creo que es... Sí, 1 Timoteo capítulo 5. Y todo esto encaja con la admonición de Pablo a los creyentes de no ser flojos, de no ser aprovechados, debemos trabajar. Y así es como Dios siempre lo ha querido. Así, en el capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, pero él dice, si alguien no provee, no para los suyos, y especialmente por los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué les dice a los creyentes? Tú provees para tu propia familia, tú trabajas y no esperas a que alguien más lo haga por ti. Ahora, volveremos a 2 Tesalonicenses y terminaremos el capítulo para estar listos para Timoteo después de nuestra próxima media hora. Regresamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Luego continúa y dice, porque oímos, versículo 11, incluso entre ese pequeño grupo de creyentes en Tesalónica, oímos que hay algunos que andan entre ustedes desordenadamente, no trabajan en absoluto, sino que son entrometidos. En otras palabras, no estaban trabajando para obtener ningún tipo de ingreso, simplemente estaban circulando por ese pequeño grupo de creyentes, tratando de ver cómo podían aprovecharse de alguien más. Yo, como Pablo condena eso. Y luego el versículo 12, en nuestros últimos segundos, ahora, entonces, a esos que son así, les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que con tranquilidad trabajen y coman su
propio pan. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, a Oklahoma, 74152. O llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.